Habíamos quedado en el capítulo de la búsqueda de la sabiduría, capítulo 7, verso 25 en adelante. Puesto que Coelho no pudo comprender las profundidades de la última realidad, esa parte ya lo vimos ya. Procura entender las Sí, faltaba cosas el terrenales del diario vivir. 8.1, creo que faltaba. El 8, claro. Sabiduría de la corte del rey. En el servicio de un rey que es arbitrario, hace todo lo que quiere, no conviene dejarle abandonar su responsabilidad ni desobedecerle. El hombre sabio evitará conspiraciones y sabe cómo y cuándo hacer las cosas. Espera de que muera de muerte natural, pero no como conspirador. Es un consejo que sirve para las personas que son súbditos de un rey, para evitar una conspiración contra este rey, que es arbitrario. La ley divina es inexorable, dice el capítulo 8, versos 6 al 8. El pensador vuelve a exponer su creencia de que todo está determinado, el hombre es ciego al futuro, que nadie tiene poder sobre su vida, ni tampoco el día de la muerte. Por eso se ha acusado al eclesiastés de ser como una especie de... Los musulmanes tienen esta doctrina del predeterminismo, o la doctrina determinista y fatalista. Hay desigualdad de la vida. En el verso del 9, el capítulo 9, verso 1, habla de la injusticia humana. La demora del juicio anima a los impíos a perseverar en el pecado, los justos sufren el castigo de los malos y viceversa. Como el hombre no puede comprender los propósitos de Dios, le conviene conformarse a vivir con sus limitaciones que tiene. Como el predicador no es un profeta, no le interesa protestar, denunciar o fomentar de alguna manera la justicia social. Simplemente se, se escapa, pareciera, por eso algunos lo acusan de ser escapista, de no hacer absolutamente nada de lo que está viendo. Porque él más bien prefiere aislarse o huir o morir al ver tanta desigualdad y tantos problemas que ocurren en el mundo. Bien. Habla entonces de lo que es mejor, evita los extremos, la búsqueda de la sabiduría en la corte del rey. La ley es inexorable en este sentido, lo presenta lo que él aprecia como si todo estuviese determinado con anterioridad. Es como ya si estuviese escrito en un guión, simplemente los hombres están ejecutando o están interpretando este guión que ya fue escrito. La Inexorable, hermano Pablo, inexorable, sinónimo, que no se puede cambiar, o ¿qué otro ya. sinónimo podría emplear? A ver, aquí tengo un diccionario. Inalterable, ¿o no? Sí, sí, Inalterable, inalterable, correcto. Aquí tengo un diccionario hace tiempo, no lo ocupo. Bueno, ya no se ocupan los diccionarios, ¿eh? Porque es más rápido claro, está el Google, está el el Internet. Google, claro. Este ya no lo uso, pero aquí lo tengo. Aquí lo vamos a buscar. Y un poco más lento también el diccionario, ¿no? Se demora más tiempo en buscarlo. Aquí lo Claro, vamos a ver. Parece que no está tampoco. No, es más adelante. Aquí está. Inexorable. Un dicho de cosa que no se puede evitar. Algo que no se puede evitar. El paso inexorable del no se tiempo, por puede. ejemplo. No se puede evitar que el tiempo no transcurra. Que no se deja vencer o ablandar con ruegos. También se utiliza en ese sentido. Es inexorable administrando justicia. Esa es la que no se puede Inexorable. cambiar o no se puede alterar. Ya. La vida es inexorable, no se puede alterar, no se puede cambiar, porque ya todo está determinado, está escrito o está definido por Dios. Y nosotros estamos ejecutando el guión que Dios ya ha establecido. Y la desigualdad de la vida que siempre van a haber, por supuesto. Digamos entonces con lo siguiente, con lo último, esto ya. La muerte, el destino de todos los hombres. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Perecen todos sus pensamientos.
También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Uno de los consejos que se dan en hermenéutica, no se pueden basar doctrina de libros que no tienen una revelación de parte de Dios. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés, porque él describe la situación tal cual como él la ve, como él la interpreta o como la reflexiona. La doctrina se extrae principalmente de toda la Biblia, pero principalmente del Nuevo Testamento, porque la revelación ya es más acabada, más completa. En el Antiguo Testamento, sobre la vida de ultratumba o lo que ocurre después de la muerte, no va a aportar mucha información en contraste con el Nuevo Testamento. Acá dice que sin una revelación especial, el destino de los hombres es misterio. El predicador se imagina que la muerte acaba con absolutamente todo. También habla del goce de la vida frente a la muerte, puesto que no hay propósito discernible de la vida, ni existencia después de la muerte, y la vida es muy incierta. Conviene que los hombres aprovechen al máximo toda oportunidad en esta vida para gozarse. Que se viva la existencia o la vida con la máxima intensidad posible, recomienda el predicador. Sin embargo, no es completamente hedonista, es decir, no hay que buscar el placer por el placer. No aconseja a sus lectores a perseguir los placeres como la única finalidad. Uno debe ser fiel a su cónyuge por toda la vida, también menciona el verso 9. Este libro promueve también la fidelidad matrimonial y aprovechar con intensidad todas las oportunidades para hacer el bien. Miren los consejos, ¿ah? Es un hebreo, es un judío, porque promueve la castidad, la fidelidad matrimonial y también hacer el bien, tal cual como lo enseña la Estaba, ley de Moisés. em, hermano Pablo, estaba viendo que decía ahí el goce de la vida frente a la muerte, y hace un rato atrás el predicador estaba diciendo que era mejor el día de la muerte, el luto. O sea, tiene varias como contradicciones el Sí, predicador en su, digamos, en su planteamiento. sí, sí. Bueno, sí, el contexto nos indica de qué está hablando. Por ejemplo, cuando está hablando de mejor la muerte, cuando nace, porque cuando se nace eh, experimenta lo vano, lo vacío, lo inexplicable y el sufrimiento que conlleva la vida. Y, y acá en este otro contexto, que en ese despropósito, en ese sinsentido, en ese determinismo, porque él es determinista, y si no sabemos qué ocurre después de la muerte, entonces él dice, entonces saquémosle algo de provecho a esta vida, ya que Claro, todo es Navidad o vanidad, entonces disfrutemos un poco de lo que tenemos en el presente. Bueno, eso es lo que quiere decir pero es muy pesimista el hombre, ¿eh? Lo que sí. vemos. Pero él es judío y no es un incrédulo, es creyente, porque habla acerca de todo esto, es un don de Dios, promueve la fidelidad matrimonial, que es muy extraño en una cultura antigua Claro. donde no existe la castidad como una virtud. Y Esos son después, los argumentos para decir que no, que realmente es difícil que haya sido Salomón, ¿no? Porque obviamente uno entiende que fue Salomón el ah, que escribió, pero ahí está también esos argumentos que él promueve la castidad, la monogamia, que sabemos exacto, que no fue lo que obviamente practicó Salomón. exactamente, sí. Eso es otro argumento para desacreditar la autoría salomónica. Y aprovechar con toda intensidad hacer el bien, ¿eh? En el verso 10. La ley dice que hay que hacer el bien al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al extranjero. Hacer las buenas obras, lo que la ley está contemplado. La sabiduría es buena, pero es inadecuada, también dice el verso 8 al verso 18, para demostrar la incertidumbre que el hombre confronta en la vida. El autor lo compara con los peces y las aves desapercibidos, que son atrapados por los hombres. El hombre no es mejor que los animales, es víctima de lo inesperado y de lo inescapable. Ocurren sucesos inesperados. Cuando uno ahorra, ahorra también para gastos inesperados. Tiene otro nombre, parece que es inesperado. O, o que no estaban fijados previamente en qué se iba a gastar. Improvistos, eso, para gastos improvistos. Acá inesperados o inescapados. Somos como los animales, dice el predicador, porque ocurren sucesos
que nosotros no nos habíamos imaginado y no podemos escapar acerca de estos eventos. Como todo es vanidad y no hay un propósito de la vida, un propósito de la existencia, no sabe lo que ocurre después de la muerte, entonces él dice, se siente muy eh, desconcertado, desorientado, muy desanimado. Es una persona que parece que estuviese muy confundido también y deprimido. Eso es lo que se logra detectar en el predicador. No sé si son sentimientos de él, lo que él siente, o simplemente es todo un recurso literario que él emplea con la finalidad de mostrar de que sin Dios nada tiene significado en la tierra, porque al final dice que el único propósito y el único sentido que uno tiene es obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y luego hay una colección de proverbios, del capítulo 10, verso 1 al 20, es los mismos proverbios que nosotros podemos encontrar en el libro de proverbios. Luego hace un llamamiento a la acción, en capítulo 11, verso 1 al 6, da consejo a los jóvenes. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Me acuerdo de ese versículo bíblico que lo citábamos cuando predicábamos a la calle. Cuando dejábamos un punto, decía el que dirigía la prédica, dejamos este punto con el siguiente texto, y decíamos el texto. Y este es uno de los que citábamos, me acuerdo. En Temuco acá no se citan textos en Puerto Montt. En esta sección, el predicador considera la juventud con sus ventajas y goces, y la vejez con sus dificultades y desventajas. La frase agradable a los ojos de ver el sol se refiere no solo a vivir, sino a hacerlo alegremente, puesto que la vida dura poco tiempo, se ha de disfrutar plenamente. Sin embargo, no debe darse al libertinaje, porque sobre todas las cosas Dios lo juzgará. Anteriormente había dicho eso, ¿eh? Al impío, al pecador, lo va a juzgar Dios. Ahora está diciendo que debe disfrutar su juventud, pero hay que tener presente que Dios lo va a juzgar. Él tiene la idea de un juicio, pero así como ha presentado la muerte, ¿qué ocurre después de la muerte? Pareciera que el juicio se va a llevar a cabo o se va a ejecutar ahora en el presente. Concluye el autor el propósito de la obra en el verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. Y ahí está la razón por la cual él escribe, la tesis de su obra narrativa. Él teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Uy, a esta altura está hablando como en el libro de Apocalipsis. Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras. Tema Dios, guarda sus mandamientos. Eso es el sentido, el propósito y la satisfacción que el ser humano guarda aquí en la tierra. Puede ser un recurso literario que le quedó muy fantástico, muy fabuloso o extraordinariamente bien elaborado y causa esa impresión final. Esto es el fin del ser humano. Ni las riquezas, ni el placer, ni la sabiduría, ni la maldad, ni la justicia, ni la juventud o la vejez, o las propiedades económicas, nada logra satisfacer al ser humano. Solamente el temer a Dios, guardar sus mandamientos. Porque, y además dice, como no sabe lo que ocurre después de la muerte, pero él dice, Dios lo va a juzgar. Toda cosa, tanto encubierta, sea buena o sea mala. Él lo va a juzgar. Es decir, cosa oculta. Acá en el adiós, palabra de Dios para todos, dice, ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios, obedecer sus mandamientos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. También tiene el concepto bien de Dios, es omnisciente. Bien, ahí concluye esta obra. ¿Qué le pareció? Bueno, es breve en una clase, porque no se puede ahondar más tampoco por el tiempo que disponemos, pero hemos trabajado con el libro de texto respondiendo las preguntas y estos análisis de las clases. ¿Qué puede rescatar, mi hermano Jorge, de este libro?
A ver, bueno, algo que se recalca mucho que, claro, que el autor, el escritor es muy pesimista, da a entender a alguien que ya está llegando al final de su carrera, de su vida, alguien que resume todo con que no hay nada nuevo debajo del cielo, del sol, que todo es vanidad, todo es una vida hastiada del hombre, da a entender como eso, como que a final de cuentas todo es lo mismo, esto es una rueda, la vida es una rueda que gira y no hay nada nuevo. Entonces da a entender que el escritor es pesimista en muchas de las cosas que él dice. De hecho, también estaba leyendo ahí de Pablo Hoff que decía que una de las cosas que costó para que pudiera entrar al canon este libro de Eclesiastés, porque no tiene como mucha espiritualidad, digamos, pero también tiene consejos muy prácticos, también se parece mucho a los proverbios, hay partes muy buenas, como por ejemplo el capítulo 3 cuando dice que todo tiene su tiempo. Hay mucha enseñanza de lo práctico, de la simpleza de la vida, como que para alguien que a lo mejor está como muy estresado, muy agobiado de todos los días, si uno lo analiza un poquito más positivamente, también como que te trae calma de no andar tan acelerado que al final de cuentas es como que, como también dice Job, o sea, nada he traído, nada me voy a llevar. Es como Mm, un poco parecido también a esa lógica. exacto. Perfecto, hermano Jorge. Muchas gracias por esa reflexión de lo que hemos visto. Ahora nos vamos con el siguiente y último libro de Cantares. Salmos y Sapienciales, Cantar de los Cantares. Vamos a trabajar inmediatamente con esta obra. Estos son los libros más seculares de la Biblia. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Es uno de los libros más pequeños de la Biblia, pero es uno de los más difíciles de interpretar. Y en el pasado ha sido el más popular, el que más se ha predicado. El nombre, Cantar de los Cantares, es una construcción para hacer un superlativo. Los hebreos realizan los superlativos pluralizando el sustantivo o repitiendo el sustantivo, un adjetivo. Pues, por ejemplo, santo, santo, santo es Jehová Dios de los ejércitos. Es un superlativo, quiere decir santísimo. Acá, en ese caso, es un adjetivo de santo. O, sí, un adjetivo o un sustantivo, no recuerdo. Un adjetivo sustantivado tendría que ser. Bueno, Sí, parece que sí. no sé si adjetivo sustantivo hay santo. Parece que es nombre propio en ese sentido. Por eso se utiliza también como Dios es santo. Hermano El, Pablo, sí, con esta introducción a Cantares estamos dando inicio a la clase número 16, ¿verdad? correcto. Clase número 26, así es. Ya. Hemos avanzado rápido, ¿eh? Nos quedan dos clases y chao. Sí, sí. O Hemos sea, una avanzado porque después la otra rápido. examen. Correcto, Queda una así es. clase porque la otra es Así examen. es. Así es. Hemos avanzado bastante rápido. Pasa muy rápido los años, hermano Jorge, el tiempo, los semestres. Cuando Sí. hay actividad se pasa muy rápido. La verdad que sí, la verdad que uno queda muy al debe. Yo me siento que muy al debe porque mucha profundidad y cuando veo acá la bibliografía, por ejemplo, de la asignatura, y uno alcanza a pasar un libro, que por ejemplo estamos en libro poético, que yo Sí. estoy casi que me quedan como 10 hojas parece para terminarlo, pero Mm, aún así, pucha, uno quisiera ojalá leerse varios durante el curso para tener una mayor profundidad claro. y no se logra, es bastante, ¿no? El Sí, estudio de la palabra cada vez me doy cuenta que necesita casi dedicarse uno a tiempo completo para poder siquiera agarrar un poco más así de es. profundidad porque es mucho. Así, hermano Jorge. Es un gran privilegio, hermano Jorge, los que viven en los Estados Unidos, que son hijos de evangélicos o que tienen padres que son evangélicos, porque aquí la situación económica de esos países es excelente y además que en el ministerio todos allá son profesionales, todo lo que ingresa al ministerio son profesionales graduados de seminarios, facultades teológicas. Por lo tanto,
Ellos dedican 3 o 4 años de seminario, el grado de licenciatura, después un año más de magíster, pero ahí ya el magíster o el doctorado se puede hacer online. Algunos lo hacen allá presencial, pero por lo menos esos 3 o 4 años que lo pasan en el seminario, ellos son a tiempo completo. Yo lo vi cuando fui a un seminario de ISUM, que eran módulos que se realizaban 5 materias en un mes completo trabajado. Y, Intensivo. era de manera intensiva, entregaban 1,5 unidades de crédito cada una de las materias. En el seminario Instituto Bíblico Río de la Plata, ahí vi algunos que estaban internos, eran como 1.800 estudiantes más o menos, o esa era de las O sea, asambleas de Dios, 1.800. internos se metían a estudiar Sí, en un internos colegio, en un... habían menos internos, pero en total entre presenciales, internos y intensivos eran 1.800 en total. El más grande, más numeroso de la América Latina. Y era barato también, por eso que mucha gente eran muchos jóvenes de 18 años comenzaban a estudiar. Es decir, ellos veían el ministerio como una carrera profesional. En Claro, vez de ir a estudiar claro. una carrera secular, las asambleas de Dios lo ve así como una carrera. Y ellos están ahí internados, algunos, bueno, no son pocos, son muchos los que están internados. 4 años estaban, 3 años general y después el tercer año en una especialización. Para profesores de teología o de escuela dominical, misiones y pastoral. 3 opciones que tenían los estudiantes. Y después viene la licenciatura, después venía el magíster y después viene el doctorado. Esa es la carrera teológica de las asambleas de Dios, por lo menos en Argentina. Bueno, en toda América Latina los chilenos van para allá a estudiar. En Estados Unidos, ellos también son capaces de las iglesias de becar a un miembro, de darle el hospedaje y que estudie, se gradúe y después le dan trabajo en las iglesias como pastor o misionero o cualquier otra actividad, como profesor de seminario, por ejemplo. Claro que para ser Claro, profesor de seminario tiene que tener el magíster o el doctorado. Pero ellos pueden postular a beca, la iglesia le sustenta. En cambio, nosotros acá, en América Latina, es diferente la situación porque acá nosotros tenemos que trabajar, tener un trabajo secular, estudiando en las tardes, estudiando una materia a la semana, por ejemplo, porque no podríamos, esto se puede reducir, como nosotros lo tenemos acá en el Instituto Bíblico, a 3 años, pero se tiene 2 veces a la semana. A algunos se le hace claro, muy pesado. Podríamos cortarlo más claro. todavía a nivel de bachiller, de lunes de lunes a viernes, por ejemplo. Reducir un poco las horas, pero estaríamos de lunes a viernes y bueno, demoraríamos 3 semanas. Pero eso significa tiempo completo, es decir, no tener ninguna otra Exacto. actividad. Es imposible hacer Sí. aquello. Nadie va a No, hacer aquello. con el trabajo, imagínense uno que está en el ministerio, yo los fines de semana, todos los fines de semana prácticamente saliendo a predicar, el trabajo de la radio, el trabajo secular, la familia, Claro, claro, no, demanda, pero uno se da cuenta que si uno dedicara más tiempo a esto, realmente el crecimiento es mayor porque se necesita tiempo, se requiere tiempo para leer, para meditar, para escribir, para tomar apunte. Yo soy bueno para leer, pero todos estos libros de teología, por ejemplo, libros, por ejemplo, como este de Pablo Hoff, me llevan tiempo. ¿En qué sentido? En que hay muchos términos que yo desconozco, entonces a mí me gusta apuntar, me gusta rayar el libro, me gusta buscar los sinónimos de algunas palabras que no entiendo correcto. para poder tener la comprensión del libro, porque no son libros que se leen como un cuento, como una novela, que son de corrido. Estos Mm, libros, para mí por lo menos, son libros que ameritan irlo leyendo calmadamente para ir entendiendo ciertas cosas. Y eso sin contar que uno se salta la búsqueda de los textos bíblicos. Porque si uno se claro, pusiera a buscar texto bíblico por texto bíblico, como lo hace acá Pablo Hoff, que te recomienda, no, eh, sería mucho tiempo que sí, lleva eso, más o sea, tiempo. estar buscando, sí, Exactamente. bastante. En Fatelo yo me acuerdo que indicaban que requerían de parte del estudiante estudiar 6 horas para Fatela. Pero en la práctica nunca estudiamos las 6 horas, no se podía. Era harta hora, Claro, 6 horas. sí, diarias, todos los días. Bueno, en Estados Unidos tienen esa posibilidad.
o alguien que acá en Chile que tenga muchos recursos económicos. El tema va por los recursos económicos, Sí, porque sí, la es verdad. voluntad está, pero faltan los recursos económicos. Eso es lo que Sí, falta. sí. Perfecto. Bueno, estaba indicando que acá Cantar de los Cantares se repite el nombre, el sustantivo acá, Cantar de los Cantares, se repite dos veces. Cuando se repite más de una vez, es para hacer un superlativo. Lo que quiere decir es el mejor canto, el canto por excelencia, o un canto magnífico, o como quiera expresarlo. Pero es un superlativo. El título corresponde al contenido poético e idílico que no tiene par en la literatura inspirada. Con respecto al autor, la atribución tradicional a Salomón se basa en las referencias que se hacen a él en algunas porciones de la Biblia, del Cantar de los Cantares, y en especial al verso 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, dice la expresión, capítulo 1, verso 1. Sin embargo, esta última frase también puede significar, dice Samuel Pagán en su libro, concerniente o dedicado a él, es decir, concerniente a Salomón o dedicado a Salomón, no que él haya sido el autor, explica Samuel Pagán. También la expresión puede significar de acuerdo a Salomón, referido a Salomón, en honor a Salomón, dedicado a Salomón o inclusive en la tradición de Salomón. Puede significar tiene muchos sentidos, no solamente atribuir la autoría, sino dedicado según la tradición Salomón. Salomón era considerado el más grande e importante sabio en Israel. Se le ha atribuido esta obra de importancia poética sin igual. Víctor Morla Asensio, bueno, usted ya lo conoce cuando hablo de Víctor Morla Asensio, comenta que Sí, ningún especialista admite en la actualidad la paternidad salomónica de Cantar de los Cantares. No cabe duda de que este monarca tendría la capacidad de conocimiento para componer un canto, por supuesto que sí, de eso no hay duda, porque nuestro historiador sagrado dice que Salomón compuso 3000 proverbios, eso lo dice Reyes, y sus cantares fueron 1005. En su época sí, es lo más probable que se haya compuesto en la época de él, porque y él mismo compuso 1005 cantares. Las muchas referencias a animales, a plantas en cantares también concordaría con la descripción bíblica del rey de Salomón, o el rey sabio de Salomón. Disertó, dice el libro de Reyes, Salomón, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales. Además, por el conocimiento de la geografía de Palestina y de Siria, favorece la fecha de composición durante el Pacífico época de Salomón. Eso es con respecto al autor. Posiblemente escrita, posiblemente, ahí lo dije, posiblemente escrita para Salomón. Aunque en su época, sí, lo más probable que fue en su época. Algunos sospechan e indican que posiblemente él mismo haya sido el autor. Con respecto a la fecha ahora, hay presencia de vocablos persas, griegos y arameos, pero esto no es un argumento para fechar el texto después del cautiverio babilónico, ya que Israel durante la época de Salomón tuvo intercambios comerciales con otras naciones y personas de otras nacionalidades llegaban a estas tierras. Y cuando alguien habla, él se pega los términos. Por ejemplo, una persona puede estar un mes o 2 meses en Argentina. Después, cuando comienza a dar la hora, va a decir, son las, a ver, aquí son las 20 menos 15 las 22 menos en vez de 20. decir un cuarto a las 9. Exactamente así. Deberíamos nosotros Sí, emplearlo así. O podríamos, si viajar a Estados Unidos, bueno, aunque no hay necesidad de viajar, me estuvieron explicando algunos hermanos de hater. ¿Cuáles son la semana pasada? ¿Cuál que estuvimos hablando? No me acuerdo dónde fue. Los haters. Ok. O qué más, baby shower. Y claro. así. Muchos términos ingleses que en épocas pasadas no estaban presentes. Pero el hecho de que
existe presencia de vocablos persas, griegos y arameos, no indica que fue escrito en esa época de los persas, de los griegos, porque en la época de Salomón existía un tráfico constante de comercio y con ellos también van estos vocabularios. La coherencia del lenguaje, el tono, el estilo, la perspectiva, la repetición de algunos refranes, parecen indicar que Cantar de los Cantares es obra de un solo autor. Todo eso se discute con respecto a la autoría, pero la fecha es seguro que siglo X antes de Cristo. Nadie sabe a ciencia cierta quién es el autor ni la fecha del libro, pero es probable que sea composición de un sabio del siglo X antes de Cristo, posiblemente escrita para Salomón. Víctor Morla Asensio comenta que fechar algunos poemas puede resultar tan imposible como sin importancia o superfluo, debido sobre todo a su carácter atemporal y a su dispersión en el tiempo. Esta es la característica del Cantar de los Cantares. Es atemporal, no indica una época en que se compuso la obra o donde describe los acontecimientos históricos, porque es como una canción romántica. ¿Usted se sabe alguna canción romántica, hermano Jorge, que sea conocida o famosa? Sí, por ahí puede aparecer. No se Ya acuerda. casi ya pasamos casi esa época. Yo igual no me acuerdo de ninguna. No, un pastor le preguntaron a un pastor, pastor, en un programa de televisión, y nosotros los cristianos podemos escuchar música romántica. Y él dijo, comenzó a cantar, bésame, bésame mucho. Y la cantó completa, la cantó completa, porque esa canción le dedicaba él a su esposa, como estaba él. Bueno, como esa canción, o otra romántica, no le dice a usted la canción, la letra de la canción, cuál es la época. Simplemente canta acerca del amor, nada más. El amor entre pareja o esposo, del amor romántico, pero no le dice fecha, porque no es un género narrativo esto, género legislativo Claro. o un género profético. Esto es un género poético, aquí está, es atemporal. Por lo tanto, buscar una fecha es superfluo, dice Víctor Morel Asensio. No, no conviene, porque es atemporal. De todos modos, conviene hacer un esfuerzo. Se menciona Tirsa ahí, en el capítulo 6, verso 4. Se compara, a ver, voy a leer acá, capítulo 6, verso 4. 6, 4. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa. Bueno, se menciona un lugar capital del reino del norte, apunta al periodo preexílico entonces, porque se menciona a Tirsa. Sin embargo, el uso de arameísmos, el término persa o griego y de novedades en la estructura lingüística reclaman el periodo post-exílico. Tal vez haya que concluir postulando una larga historia de la transmisión de algunos poemas más antiguos que solo en época post-exílica fueron recopilados y sometidos a una elaboración posterior. Víctor Morla Asensio señala que comenzó a escribirse algunos poemas, se compusieron en la época de Salomón, preexílico, y luego se concluyeron otros poemas, se agregaron y se editaron posteriormente después del exilio. Pero esto es solo especulación, tratando de explicar acerca de la fecha. No es que así sea, sino tratando de explicar todos los conocimientos previos que se tienen. Sí, sí. Luego, en algunos años más, van a aparecer otros descubrimientos, otras investigaciones, otra información, y hay que cotejarla y rearmar, reorganizar o reestructurar una nueva hipótesis con respecto, o asegurar alguna fecha en particular. El tema, bueno, primero el lugar, lo otro, el lugar. Lo más razonable es pensar que de acuerdo con el carácter compuesto de cantares, convendría hablar de un origen variado y admitir la probabilidad de una labor editorial en Jerusalén. El tema, Cantares es un hermoso idilio de amor y cortejo. Cantares una letra de una canción romántica. Eso es Cantar de los Cantares. Es una composición, una letra que describe el amor romántico entre un hombre y una mujer. Desde el principio del libro hasta su último versículo se canta el amor del hombre y la mujer, tanto entre los rebaños de los pastores, como en las calles de la ciudad, en los jardines, los viñedos, los campos y las casas.
De eso se trata este libro. Es, qué increíble, en nuestra Biblia, en nuestro texto sagrado, que inspira la espiritualidad a aumentar la fe, tengamos un escrito que se dedique exclusivamente del romanticismo entre un hombre y una mujer. ¿Qué le parece, hermano Jorge? En un libro teológico encontramos una música, un canto romántico, un poema romántico. Sí, no sé, es como raro, es como en un desierto de la nada encontrar, no sé, una flor, encontrar algo que sobresale. Yo creo que eso es lo particular de Cantares, que sobresale a todo el resto de los libros de la Biblia, porque es un único libro que habla del romanticismo muy explícito, Sí, exacto. muy, muy evidente, muy evidente. De hecho, yo creo que eso también era uno de los motivos por los cuales no quería que entre dentro del canon, porque por el erotismo, la sexualidad, porque habla mucho también acerca de eso. Si bien con otras palabras, con otras metáforas, pero hace alusión siempre a ese amor del hombre con la mujer. ¿Y no hay teología acá? ¿No enseña teología? Y no aparece ¿O la palabra Dios, me parece. en un sentido Me parece tampoco? que, me parece que no aparece la palabra Dios en este único libro. Tampoco aparece. En Esther tampoco aparece. Y No, acá tampoco aparece parece el que no. nombre de Dios. Sí. Aunque Y Cantares no fue. ¿Sí? estaba leyendo de Pablo Hoff con referencia al tema del autor que se dice que tampoco claro es él porque se usa mucho el tema del amor, la monogamia, digamos, el amor entre solamente un hombre y una mujer. Correcto. Y ahí sale acusado al tiro el historial La, de Salomón, porque que, claro que él no, por lo visto no se aferró a eso, digamos, tuvo concubinas y muchas mujeres, entonces eso es una de las cosas que hace entender que no fue realmente escrito por Salomón, pero sí, como usted lo puso ahí, para Salomón, para Salomón. exacto, para Salomón. Correcto. Las cualidades literarias de esta obra, aunque Cantares no puede considerarse un drama en el sentido estricto del término, un drama es un género literario que tiene la finalidad de ejecutarse en un teatro o de ser representado en un teatro. Se entiende mejor cuando es interpretado como un poema de carácter dramático lírico. Lírico, el género lírico, ese género lírico se llama así porque se cantaba tocando una lira o se representaba tocando una lira. Es necesario identificar quién habla en los discursos a fin de distinguir el desarrollo del diálogo. El autor emplea delicadeza exquisita para describir cosas íntimas. Evita esmeradamente términos vulgares o demasiado excitantes que rebajarían el nivel de la obra. Lo logra principalmente usando analogías, figuras de la naturaleza, tales como alimento, bebida, por ejemplo. ¿Por qué hubo complicaciones de aceptar el libro de Cantares dentro del canon sagrado? Por el carácter erótico, porque no menciona el nombre de Dios también. Pero ¿cómo fue incorporado al canon sagrado? Porque se lo atribuyeron a Salomón. Y por las interpretaciones alegóricas rabínicas de las cristianas de la obra. Aunque Víctor Morlasencio dice que las interpretaciones alegóricas vinieron posteriormente a la al reconocimiento canónico de la obra. Entonces, la única razón sería porque se lo atribuyeron la obra a Salomón. Si se lo atribuyeron a Salomón, entonces los hebreos entendían que él tuvo en un momento ese don profético. Después, cuando apostató de la fe, bueno, ya en ese momento lo perdió ese don profético. Hay varios tipos de interpretación de Cantares de los Cantares. Parece que uno de los libros complejos de la literatura bíblica, de interpretar igual que Apocalipsis. Pero el mismo género, porque es poético, permite diversos tipos de interpretación. Uno de estos métodos de interpretación es el alegórico. El alegórico, o también alegórico místico, surge en Alejandría con las finalidades de reinterpretar los mitos griegos, darle un otro significado. Dentro del cristianismo se utilizó también, hasta el día de hoy se utiliza, pero tiene un grave problema, una debilidad, un defecto este método. No puede ser aplicado en la actualidad
o nunca debió haber sido aplicado, no sé, pero hoy no podría aplicarse, porque no le interesan los temas históricos, no le interesa lo que dice el texto propiamente tal. Lo que le interesa es buscar un significado o un sentido espiritual que está en lo profundo o subyace al texto. Por ejemplo, si nosotros vemos una señalización del tránsito, un letrero blanco con unas letras rojas, dice no virar en U, está en la carretera. Entonces, si se interpreta naturalmente esa señalización del tránsito, el conductor va a saber que no debe doblar en U, no debe girar en U, no debe volverse en esta calle. Pero si lo ve una persona que interpreta alegóricamente, vería esa señalización del tránsito representa la cruz de Cristo, porque está levantada. El blanco simboliza la santidad. El rojo simboliza la sangre de Cristo, por el cual nosotros fuimos expiados de nuestros pecados. El, el pasto donde se encuentra instalado esa cruz, el poste donde es sustentado el letero, simboliza la esperanza. Y se ve el cielo celeste también azul, eso representa el cielo. Nos dice que esa cruz es la que nos conduce al cielo. También ahí está al lado de un camino, ese camino nos dice que nosotros no debemos volver atrás al mundo, tenemos que continuar nuestro camino a la tierra de Canaán. Esa es la interpretación alegórica, hermano Joaquín. Es decir, se le da amplia libertad al intérprete para extraer lo que está escrito, un sentido que está en la imaginación del intérprete. Aquí el más exitoso es Como, que tenga mejor imaginación. es como espiritualizarlo todo, digamos. Exactamente, eso es. Por lo tanto, Sí, sí, usando el método alegórico, va a ver a Jesús ahí. Aquí, por ejemplo, voy a leer una sección de Cantar de Cantar. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Si aplicamos el método alegórico místico acá, yo diría, yo vine a mi huerto, oh hermana mía, esposa mía, habla acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. El claro. huerto representa el mundo. Hermana, esposa mía, la hermana Pues en serían la iglesia, o los creyentes, bueno, sí, los creyentes, ¿qué podríamos decir? Los creyentes que están más consagrados o menos consagrados. Y la esposa mía es así, los que están más santificados. He recogido mi mirra, se refiere a recogido las almas que ganaron cada uno, y mis aromas se refiere a las oraciones que la iglesia llevaron a Dios. He comido mi panal, se refiere a qué podría ser a las buenas obras que realizaron cada una, y mi miel, puede ser las oraciones o algo. Mi vino mi vino, no sé cómo lo podría interpretarse ahí, y mi leche he bebido. Bueno, se interpreta cada detalle y se le da un significado, pero fantástico. Hasta mi imaginación me faltó ahí para darle interpretación al vino, a la leche, pero de eso se trata el método alegórico místico. Ahí usted puede encontrar allí esto, puede decir y predicar lo que se le ocurra en el método alegórico místico. claro. Es peligroso. Claro que sí, pues. Eso es. Pero ha sido muy utilizado. El otro es el tipológico. El tipológico trata de ver a Cristo acá, reconoce la historia, sin embargo, son cuentos de poemas de amor, pero que sin embargo Claro, están, porque el alegórico no mete la historia, hace no, caso omiso a la historia, exacto, no le a interesa. diferencia de la tipología. Acá sí le interesa la historia, el significado, pero él dice, el método tipológico dice que está tipificando, prefigurando una realidad espiritual futura, que es Cristo. En hermenéutica hay una, unas leyes de interpretación que dice, para que sea reconocido como un tipo, debe mencionarse explícitamente en el Nuevo Testamento, concretamente en el Nuevo Testamento.
Por ejemplo, la piedra del Antiguo Testamento donde vivieron los israelitas, esa piedra era Jesucristo. La piedra que lo que sería era Cristo. ¿Quién dice eso? Pablo. Por lo tanto, esa piedra del Antiguo Testamento sabemos que es un tipo de Cristo porque Pablo lo menciona. Melquisedec, aparece un personaje histórico, pero después el libro de Hebreo dice el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Sabemos que Melquisedec entonces es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos menciona que es un tipo. Con el libro de Cantares de los Cantares tenemos un problema para interpretarlo tipológicamente. ¿El cual es? Es que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que indique que Cantar de los Cantares o alguna porción de Cantares se aplique a Jesucristo o alguna realidad del Nuevo Testamento. Ese es el problema. El otro, el drama, es el otro método. Relata un drama con dos protagonistas, otro con tres protagonistas. Salomón, la tsunamita y el pastor. Algunos señalan que dentro de la literatura hebrea, estos tipos de drama no es propio de la cultura semítica ni tampoco de los hebreos. Por lo tanto, no puede ser interpretado de manera dramática porque ese género no lo cultivaron los hebreos. La otra es natural o literal. Cantar debe ser interpretado literalmente, es decir, tal como parece ser. Un canto referido al amor, humano, escrito en forma de una serie de poemas dramáticos. Es posible que el Espíritu Santo dirigiera a un escritor para coleccionar estos poemas, unirlos y redactar cada uno en forma de un drama. La obra final habla clara y explícitamente sobre los sentimientos, deseos, temores y pasiones de los jóvenes que están muy enamorados. Su propósito sería reconocer la legitimidad y el valor del amor verdadero entre un hombre y una mujer. En todos sus aspectos, incluso en el erótico, el poema sirve como una apología del amor puro y monógamo. Y luego dice el autor de Pablo Hobbes, recordar que lo que la Biblia condena no es la sexualidad, sino la sexualidad ilícita o arbitraria. Cantares tiene como tema dominante la pureza y belleza del amor humano. El propósito del libro es dar el sello de aprobación a la intimidad matrimonial. Sin embargo, no se debe perder la riqueza, también dice, advierte Pablo Hobbes, de las interpretaciones que se le han dado alegóricas a esta obra. El libro de Proverbios, sí, Entonces, nosotros nos quedamos con esta, con la interpretación de manera natural sí, o claro, literal. sí, claro, Es la más natural o literal, acertada, es la exactamente, más acertada. así es. Porque eso Ya, habla del amor romántico entre un hombre y una mujer. Y el libro de exacto. Proverbios son consejos que no son de revelación, porque son colecciones de proverbios que se utilizaban en el pueblo hebreo y de otras naciones también. Se coleccionaron con la finalidad de, dice Víctor Morlazacho también, de que las personas lograran su plena realización personal en la tierra, porque le enseña y le da consejos como un papá, una mamá o un familiar o un amigo aconseja a su ser querido. Le da consejos para que le oriente aquí en la tierra, en el matrimonio, en la fidelidad, en el trabajo, en el ahorro, en la previsión, cómo desenvolverse en el mundo en el cual nos encontramos. Consejos muy terrenales, seculares, familiares, políticos, económicos, sociales. No hay nada de espiritualidad, por alguna excepción de teme el fundamento, la base de sabiduría es el temor a Jehová. Y acá nos encontramos con Cantar de los Cantares, que es una obra romántica. Describe el amor entre dos enamorados. Por lo tanto, podemos concluir que Dios está preocupado de todas las áreas, entonces. No está preocupado solamente del alma o del espíritu, sino que Dios está preocupado de los temas económicos, sociales, políticos, culturales, nacionales, familiares, y también se preocupa y influye sobre el tema del romanticismo o del matrimonio o del amor entre un hombre y una mujer. En todas esas áreas interviene. Por lo tanto, Dios no está solamente en el templo, la iglesia,
sino que está presente en todas las áreas de la vida. Toda la vida es sagrada desde la perspectiva del cristianismo. Perfecto, mi hermano Jorge. Estamos. Sí, hermano Pablo, Sí, que una duda que yo había leído con Pablo Hoff, si usted me la aclara. sí, ¿Cuál de los dos libros es donde los predicadores sacaron más mensaje? Cita a Charles Spurgeon, me parece que era Eclesiastés, o es Cantares, Cantar de los Cantares. De Cantar ese los libro. Cantares, Exactamente. que fue uno de los que predicó a totalidad, digamos, sacó mucho mensaje de ahí. Muchos, claro. Cualquier cantidad Y de. ahí él usa la regla de interpretar natural, literal. Exacto. Él aconseja la interpretación natural y literal, aunque luego dice no olvidarse de la tradición cristiana, de la riqueza, de la profundidad del método alegórico. Bueno, Claro, porque creo que él trabaja también mucho con el tema de la iglesia, po, de sacar a la iglesia, que Cristo es el esposo, la iglesia la esposa. Me imagino que también debe de ahí igual meter un poco de términos alegóricos. exactamente, sí, sí, correcto. Bueno, eso es lo que él menciona. Eh, pero de eso se trata estas obras, estos libros. Hemos visto Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y ahora Cantar de los Cantares. Y así concluiríamos Salmos y Sapienciales. Después viene otra materia, Teología Sistemática 1. Esa materia, si hay hermanos que quieren tomar solamente esa materia, pueden matricularse ahora en mayo, la siguiente semana. La próxima semana ya yo tengo que enviar La los planes de curso. es historia de la iglesia cristiana, ¿o no? Sí, Historia de la Iglesia Cristiana el día martes, correcto. Y el día Y jueves, los días jueves, Teología Sistemática 1. y ahí de ser cototo esa materia, ¿no? Trabajamos con este libro, en Ya con el Teología nombre ya Sistemática. como que... Este libro, Ah, ya, Teología Evangélica. buenísimo. Y Sí, con lo otros libros tengo. también, con el de Stanley Horton, Teología Pentecostal desde una Teología Sistemática, una perspectiva pentecostal. Muy buena obra este libro. Es igual es de Pablo Hoff. Sí, exactamente. Esa es la obra de Pablo Fox. Y la otra es de Teología Sistemática de Stanley Horton. También es muy Igual se... voluminosa la obra. Sí, Claro que no lo leemos completo, sino solamente las secciones de revelación, los ángeles, Dios, el hombre y el pecado. Esas son las cuestiones que vamos a ¿cuál es trabajar la en teología. diferencia de la teología sistemática con la otro tipo de teología? La Sistemática teolo- es que es por tema. sí, la teología sistemática por temas. La teología práctica es más, tiene más que ver con la ética, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la inseminación artificial, el Ya. matrimonio igualitario, la responsabilidad política de los cristianos evangélicos en Chile, entre otros temas. Temas éticos se trabaja en teología práctica. O sea, la teología sistemática me interesa en todo lo que es demonología, angelología, Exactamente, eso es, neumatología, correcto, las doctrinas principales, digamos. exacto. Y también hay Sí, otra que se llama la teología espiritual, tiene que ver con la formación o la disciplina espiritual. Es lo mismo pero con otros nombres. ya. Esas son algunas teologías. La teología pastoral, pero por eso no lo tenemos, pero tiene que ver con el ejercicio o las actividades, las obras del pastor. Antiguamente, yo me acuerdo, tomé una materia desde las asambleas de Dios. Ahora trabajamos solo con consejería pastoral, pero eso son algunas materias teológicas. Hay